Y la historia dice así. Cuentan los que cuentan cuentos que había una vez en un pueblo un niño al que le decían Chiqui. ¿Cómo le decían? Chiqui. Así le conocían. Y Chiqui todos los días se levantaba muy contento, se bañaba con rapidez, tomaba su desayuno muy rápidamente, salía a toda prisa hasta la puerta de su casa y esperaba. Porque siempre, todos los días, su papá le daba un regalo. Todos los días. Es que su papá tenía una profesión muy especial. Su papá era... Muy bien. Y como era un papá mago, todos los días le regalaba palabras mágicas. Chiqui guardaba las palabras mágicas en su bolsillo secreto y se iba al colegio. En el camino llegaba a la casa de su amigo conocido como Mijito. Sí, Mijito. Pero sucede que la mamá de Mijito no era mago. La mamá de Mijito era dentista. Y entonces le daba palabras dentales. Por ejemplo, le decía: Mijito, cepíllate los dientes antes y después de comer. Sí. Y ni se te ocurra morder el lápiz. Además, le entregaba todos los días 3 cepillos de dientes. Le regalaba una etiqueta que decía: los chicles no sirven para nada. Y le colocaba un gorro donde decía: ¡Superfluor al ataque! Cuando Mijito salía y observaba a Chiqui, le daba un poquito de vergüenza. Ponía cara de dolor de muelas. Pero entonces Chiqui miraba sus palabras mágicas. Sonreía a su amigo y entonces lo malo ya no le parecía tan malo y seguían juntos su camino. Y entonces llegaban a casa de su segunda amiga, llamada o conocida como Nenita Linda. Sí, Nenita Linda, sí. Pero resulta que el papá de Nenita Linda no era mago, tampoco era dentista. El papá de Nenita Linda era guardia de tránsito. Y como era guardia de tránsito, le daba palabras guardianas. Por ejemplo, le decía: Nenita Linda, antes de cruzar, mira hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Le entregaba además una mochila que tenía unas lucecitas para que pudieran verlas. Le entregaba un silbato que al soplarse decía: esta niña está cruzando, esta niña está cruzando. Cuando Nenita Linda salía y veía a Chiqui, le daba un poco de vergüenza, sí. Ponía cara de semáforo malogrado. Pero entonces Chiqui miraba sus palabras mágicas. Le daba la mano a su amiga y lo malo ya no parecía tan malo y seguían su camino. Y entonces llegaban a casa de Campeón. El papá de Campeón resulta que no era mago, tampoco era dentista, tampoco era... tampoco era guardia de tránsito, no. El papá de Campeón era atleta olímpico. Y como era atleta olímpico, le daba palabras rápidas. Por ejemplo, le decía: ¡Campeón, apúrate! ¡Tienes que llegar primero! ¡Vamos, no te detengas! ¡Alista tus cosas! Le entregaba todos los días 30 cronómetros para que controlara muy bien su tiempo. Le entregaba además unas zapatillas con motor incorporado. Y le colocaba una medalla muy bonita que decía: ¡Yo soy el mejor! Después de mi papá.
Cuando Campeón salía a la puerta y veía a Chiqui, le daba un poquito de vergüenza. Sí. Ponía cara de carrera perdida. Pero entonces Chiqui miraba sus... Muy bien. Exactamente. Le daba un abrazo a su amigo y lo malo ya no parecía tan malo y continuaba su camino. Y por último, llegaban a casa. Llegaban a la casa más grande y más bonita de todo el pueblo, una casa gigante, inmensa, que tenía estatuas en la entrada, una casa maravillosa. En esa casa vivía Tesorito. Y cuentan que los papás de Tesorito, los papás de Tesorito no eran magos, tampoco eran dentistas, tampoco eran, muy bien, los papás de Tesorito eran millonarios. Y como eran pero tan ricos, no le daban ninguna palabra a su hija, pues pensaban que ya le habían dado de todo. Cuando Tesorito salía a ver a Chiqui, le daba un poquito de... Ponía cara de banco asaltado. Pero entonces Chiqui miraba sus... Le daba la otra mano a su amiga y lo malo ya no parecía tan malo y por fin los amigos llegaban a la escuela. Cuentan que un día los amigos de Chiqui se reunieron. A ver, ¿cómo se llamaban los amigos de Chiqui? Primero estaba luego estaba Nenita Linda, luego estaba Campeón y por último Tesorito. Se juntaron los cuatro y se pusieron a hablar así. Oigan, ¿por qué será que Chiqui siempre está contento? Sí, es cierto. ¿Por qué él siempre está contento? Sí, ¿por qué nunca pone cara de truco mal hecho, por ejemplo? Claro, ¿o por qué no pone cara de conejo hechizado? Y continuaron diciendo, hay que hacer algo. Vamos a su casa mañana muy temprano y veamos cuáles son esas palabras mágicas que le da su papá. Oye, muy buena idea. Y luego podemos decirle a nuestros papás que compren esas palabras. Sí, o que las cocinen. Y así lo hicieron. Los amigos, al día siguiente, muy pero muy temprano, se acercaron a casa de Chiqui y se ocultaron en el jardín. Y estaban bien ocultos. Al poco rato, ¿quién apareció? Y detrás de él, ¿quién venía? Papá Mago. Chiqui le dijo, papá, no te olvides de tus palabras mágicas. Cuentan que en ese momento Papá Mago tomó a Chiqui de la cintura, lo lanzó por el aire, luego lo abrazó muy fuerte y le dijo, Chiqui, que tengas un día muy feliz. Y cuentan que en ese instante los niños que estaban escondidos vieron aparecer estrellitas de colores que volaban y volaban y volaban y volaban y volaban, y cuentan que cada uno de estos niños tomó una estrella y la guardó en su bolsillo. Secreto, ese que queda muy cerca del corazón. Y colorín colorado, el cuento de Chiqui se acaba.